verifiquemos entonces en dónde estábamos, ¿no? Entonces, la sesión pasada empezamos a trabajar en resolución de problemas. Ya les hablé por qué era importante y por qué no era tan sencillo como resolver un ejercicio, sino que espera de ustedes mucho más cosas. Pero vámonos al problema en 2 dimensiones, ¿no? Entonces, acuérdense, todos los problemas en este curso que tengan esta característica, no los ejercicios sencillos, las características de problemas que haya que trabajar en equipo, vamos a tratar de seguir la estructura siguiente: construir un modelo y vamos luego a implementar ese modelo, a aplicarlo, ¿ya? Entonces, para construir el modelo no necesitamos la pregunta, ¿no? Necesitamos la situación física. Ya examinamos todo lo que tenía que ver con lanzamiento de proyectiles. Ahora vámonos con movimiento en 2D. Entonces, este es un caso muy sencillo de movimiento con rapidez constante, movimiento circular con rapidez constante, pero el que vamos a hacer, pero es bueno que sigan los pasos. Como todos los movimientos, vamos a partir con el diagrama estroboscópico, ¿ah? Dibujar los vectores de velocidad, los vectores de aceleración, etc. Lo que llamamos los diagramas de movimiento. En base, como dice ahí, a las características del movimiento. Este es un caso que estudiamos y lo vamos a ver, un caso más con rapidez variable. Muy bien. Siguiente. Una vez que tenemos eso, acuérdense, construir el diagrama estroboscópico con su velocidad y aceleración. ¿Ah? Acuérdense que cuando nosotros tenemos movimiento curvilíneo, la aceleración no apunta como si fuera un movimiento unidimensional. Así que ahí, acuérdense, eso lo acabamos de ver hace 2 clases. Y la aplicación, bueno, una vez que ya tenemos identificado el problema y cómo funciona y qué es lo que queremos entregar como solución, a partir del análisis anterior, pueden utilizar las ecuaciones básicas que conocimos, ¿no? O sea, por ejemplo, la rapidez angular, que es el ángulo por unidad de tiempo. Conocen la rapidez lineal, que es el omega por R, etc. Lo mostramos la vez pasada, así que tenganlo a mano para el ejercicio que vamos a hacer ahora. Entonces, mucho cuidado con el manejo de unidades y conversiones, ¿ya? Hay cantidades físicas que no tienen dimensión, pero que sí tienen unidades, ¿ya? Por ejemplo, los ángulos. Los ángulos son cantidades físicas que se definen bajo un círculo, ¿verdad? Como longitud de arco dividido por radio. Esa es la definición de radial. Si ustedes hacen esa división, que les da centímetros dividido por centímetros, es una cantidad adimensional, pero es una cantidad adimensional tan importante que tiene una unidad, ¿ya? Esa unidad es la de radian. Entonces, cuando trabajemos con rapidez angular, en general la vamos a representar en radianes por segundo, ¿no? Así que mucho cuidado con unidades y con las conversiones. Una vuelta, ¿verdad?, corresponde a 360 grados, pero también corresponde a 2 pi radianes, depende de las unidades en que lo vamos a medir. Y al final, siempre responder al problema. O sea, antes de entregar un problema, tienen que asegurarse que están respondiendo lo que les están preguntando, si es que les están preguntando algo, sino cuál es el análisis que tienen que entregar. O sea, tienen que asegurarse que, acuérdense que si hay vectores, siempre hay que indicar la magnitud y la dirección. Ojalá, mandatorio, ojalá hacer un dibujo para indicar de qué ángulo me estoy viendo cuando indico la dirección. Por supuesto, las unidades entre corchetes y un correcto uso de cifras significativas. Son muchos elementos, hay muchos ingredientes en este plato, sutiles, pero hay que seguirlos con cuidado. ¿Ok? Muy bien. Muy bien. Entonces, esta presentación vamos a tratar de que sea lo más interactiva posible. Así que ahí está mi cara, pero yo la voy a ocultar para mí. Ahí está. Muy bien. Aquí le pusimos parte 4, pero olvídense. Hicimos varias partes. Primero el movimiento curvilíneo general.
donde dibujamos los vectores, donde hablamos, donde revisamos qué es lo que significaba el que trabajáramos con rapidez constante, que es un poco lo que mencionamos recién en la reimplementación del problema. Y voy a presentar esto unos 10 minutos, luego vamos a responder preguntas y entre medio atentos porque les voy a pedir que me hagan algunos dibujos en la presentación. Muy bien. Entonces, vamos a pensar que ahora estamos en un movimiento circular con aceleración angular constante. ¿Ya? ¿Qué significa eso? La aceleración angular se mide en radianes por segundo cuadrado. ¿Ya? La rapidez angular era el ómega, ¿verdad? Que bien dijo su compañero que era ómega, no W, ómega. Y eso se llama la rapidez angular. Entonces, cuanto a la aceleración angular, no va a ser cero. O sea, ya no vamos a estar en el caso particular de rapidez constante, rapidez angular, sino que vamos a tener ahora variación. ¿Ya? Y la variación que vamos a considerar es la siguiente. Entonces tenemos una velocidad antes, que está marcado con el vector en verde, y vamos a suponer que cuando llegó al otro punto, ¿ya? La velocidad después es un poco mayor. Entonces aquí lo que pasó es que estamos en un caso particular donde la rapidez incrementó. ¿Ok? Ya, estamos en incremento de rapidez. Acuérdense el análisis que hacíamos hace 2 clases, o hace 3 clases, 2 o 3 clases. El análisis que hacíamos era comparar estos dos vectores y buscar el vector delta v para poder tener una idea de hacia dónde apunta la aceleración. Así que teníamos el vector inicial antes, teníamos el vector después, que lo trasladamos de aquí a acá, ¿ya? Y hay que responder a la pregunta siguiente: ¿cuánto vale delta v? ¿Ya? O ¿cuál es el vector que sumado a BA me da BD? Así que los invito a que me indique alguien del grupo. ¿Qué grupo? Del grupo 3. ¿Existía el grupo 3? El grupo. ¿Existía el grupo 3 o no? ¿Ustedes me dicen? Creo que éramos nosotros, pero no estoy seguro. ¿Ya? Ok, uno de ustedes que me marque el vector delta V en esa figura. ¿Alguien de ustedes ahí? Ya. A ver si Eh, les sale más derecho que a mí la. Entonces, ¿qué vector le debo sumar al antes para que me dé después? Esa es la pregunta clave para poder hacer una resta. ¿Se puede o no se puede? ¿Se ve? Sí. Maximiliano, muy bien. Entonces, a ver, veamos si es cierto. Aquí lo que tenemos es velocidad antes más el Tomás, igual la marcaste, perfecto. Velocidad antes más delta V me da velocidad final. Perfecto, es final menos inicial. Entonces, si se fijan en este triángulo, a diferencia del triángulo que estudiamos hace 2 clases, el triángulo formado por el VA y el VD, ¿verdad? Era un triángulo isósceles, pero en este caso no, porque el VD siempre es mayor. ¿No? Si ustedes se mueven de este punto VA o de este punto A un poquito para la derecha, siempre el vector, bueno, para la izquierda, siempre el vector va a ser un poco más grande. ¿Ok? Así que el delta V está marcado acá. Vámonos para. Ahí está. ¿Ah? Así que muchas gracias y felicitaciones. La primera cosa salió bien. Pueden borrarlo nomás, no hay problema. El triángulo no es isósceles. ¿Ya? Y eso es muy importante porque al no ser isósceles, cuando nosotros acerquemos este vector a este, o acerquemos, digamos, la velocidad después a la velocidad A, entonces este ángulo y este ángulo que antes tendían a 90 al mismo tiempo, bueno, van a
van a tender a 180, pero este ángulo siempre va a ser más grande que el otro. Entonces, vamos a tener ahí, aquí lo dibujo mejor, ¿ya? Entonces, fíjense, este ángulo siempre va a ser más chico que este de acá, ¿ya? Siempre va a ser más chico que... La suma va a dar 180 a la hora que yo haga tender al límite, ¿ya? Pero siempre va a ser un poquito más grande. Y eso va a implicar, aquí lo tienen, va a implicar que el ángulo beta que ando buscando, el ángulo beta, va a ser en este caso mayor a 90, ¿ya? Porque va a haber una descompensación entre esos dos ángulos. Entonces, cuando yo hago el dibujo aquí, ¿sí?, lo que va a pasar es que la aceleración, o el delta V en el caso límite, no va a ser centrípeta, no va a ser radial, sino que va a tener una pequeña inclinación apuntando hacia donde incrementa la velocidad, como bueno, la magnitud de la velocidad. Así que como la rapidez está creciendo, va a necesitar tener una aceleración que le ayude a mantener la curvatura, que sería la componente aquí radial, a mantener la curvatura, pero también va a necesitar que le incremente la rapidez. Entonces, que este cuando lo acostemos hacia la dirección de BA, también tenga una componente que apunta hacia la BA. Y eso le va a permitir que esto se vaya acelerando hacia allá. Así que el color rojo, como dice ahí, implica o muestra que es la aceleración. ¿Cómo sabemos si esto va para adentro o para afuera? Bueno, la curvatura me la va a dar. Acuérdense que es necesario que yo tenga un cordel para que esta cosa no se me escape, ¿no? Aquí tenemos dos componentes, ¿ya? La componente radial de la aceleración y una componente tangencial a la aceleración, ¿ya? Por ahora, esta componente tangencial apuntaba en la misma dirección que la velocidad porque va incrementando la rapidez. ¿Ok? Bueno, bautizo, esto es lo que conocíamos ya como aceleración centrípeta o radial, y esta componente de acá de la aceleración es la que conocemos como aceleración tangencial. ¿Ok? Muy bien. ¿Ok? Entonces, ese vector tiene componente centrípeta o radial, que apunta hacia el radio en el caso de circular, y tangencial. Y las ecuaciones, se mantiene la ecuación, ¿no? La aceleración centrípeta se mantiene, la que nos mostraba su compañero Norman hace un rato, ¿no? Se mantiene el valor, pero la aceleración tangencial, esto lo vamos a demostrar en la próxima sesión, la aceleración tangencial va a tener esta forma, es alfa, alfa se mide en radianes por segundo cuadrado por el radio del objeto. Así que esta magnitud también va a ser fácil de obtener. Así que, muy bien, entonces analicemos el caso. Si tuviésemos el caso particular de una rapidez angular constante, o sea que varía el mismo ángulo por segundo, entonces tendríamos aquí una línea recta, acá. ¿Ya? Una línea recta horizontal. Dado que el alfa es la derivada de esta función, entonces el alfa sería 0. Entonces, en el caso particular de un movimiento con rapidez angular constante, no hay aceleración angular. Y eso significa que si ustedes se van acá, la aceleración angular es 0, la aceleración tangencial es 0. Entonces, como la aceleración tangencial sería 0, en un caso con movimiento circular con rapidez constante, solamente tendríamos la aceleración centrípeta, que era lo que me mostraron en el problema que hicimos así muy rápidamente, ¿no? Pero en el caso que tuviésemos una rapidez angular variable, aquí con comportamiento lineal, entonces la aceleración sería una línea horizontal, ¿ah? Sería constante. Igual que la analogía que hicimos en movimiento unidimensional, se puede pensar en este caso. Ahora, si se acuerdan es, ¿cómo obteníamos el cambio
de velocidad y el desplazamiento en gráficos de velocidad y aceleración, es exactamente lo que pasa acá. El área bajo la curva, en un gráfico de este tipo, de omega, va a representar el desplazamiento angular, o sea, el delta teta que avanzó el objeto, el ángulo que avanzó en ese intervalo de tiempo. Y si estamos en el mismo intervalo de tiempo, calculamos el área bajo la curva del alfa, lo que tendríamos es el cambio de omega. Perdón, ¿qué es lo que es el cambio de omega que aparece aquí? Es esta distancia que va de aquí a acá. ¿Ya? A ver si este pedacito que está aquí, hasta acá, ¿lo ven? Que sería, voy a hacer un triangulito acá, que sería el omega inicial y el omega final en este intervalo de tiempo. Esta diferencia, que sería omega final menos omega inicial, este que está aquí, vendría a representar esta área bajo la curva que está acá. O sea, aceleración por delta t directamente. Entonces, aceleración por delta t es esta distancia vertical y el área de este trapecio vendría a representar el ángulo que avanzó. ¿Ya? Muy bien. Vamos a borrar. Ahí está. Perfecto. Continuemos. ¿Qué es lo que sucede en el caso de rapidez decreciente? ¿Ya? Ahora, antes teníamos una velocidad que era grande y después de un tiempo achicó. ¿Cómo serían las componentes de la aceleración centrípeta y la tangencial? Muy bien. Dibujen en pantalla. A ver qué les da. ¿Cómo serían las componentes, o sea, los vectores, aceleración centrípeta y aceleración tangencial para esta situación que está acá? Después discutimos por qué. Vamos, anímense, anímense. Ok, ¿eso qué es lo que sería? Ah, ya. Está bien, Edson, márcala, porque necesito ahí que hablemos de algo. Eso. Entonces, Edson, ¿qué es lo que sería ese vector? Vamos a pensar que... Edson, ¿qué es lo que representaría ese vector que está ahí? La aceleración. Ya, ese sería el vector aceleración completito. ¿Ya? Y Maximiliano, ¿y quién marcó el amarillo? Se me pasó. Maximiliano marcó el rojo, los rojos. Entonces, si se fijan, los rojos vendrían a representar las componentes radial y la componente, el otro rojo por acá, la componente tangencial de la aceleración. Y esto aparece porque cuando uno hace la resta de vectores, la resta de vector BD menos BA, la descompensación de los ángulos aparece hacia el otro lado. Entonces, tiene que haber este vector que está aquí marcado por Edson con azul, ¿no? Ese vector tiene que lograr de que mantenga la curvatura, entonces tiene una componente radial, y tiene que lograr de que vaya disminuyendo la rapidez. ¿Ya? Ahí está mejor el vector, perfecto. ¿Ya? Tiene que lograr de que disminuya la rapidez, y para eso tiene que tener una componente tangencial contraria a la velocidad en este caso. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ver el segundo caso, el tercer caso. Y ahí borren. Ya. Este caso es, hay que pensarlo un poquito más. ¿Ya? Hay que pensarlo un poquito más.
Y con esto nos vamos a quedar. Tenemos dos vectores. Inicialmente, el vector velocidad es 0. ¿Ya? Está marcado el punto y no hay flecha porque es 0. Inmediatamente después, esto empieza a moverse hacia contrario a los punteros del reloj. ¿Ya? A ver, ¿hacia dónde apuntará el vector aceleración en aceleración instantánea, ¿no? En el punto A, aquí? Fíjense que tenemos dos vectores. Un vector que está acá, si quieren lo van acercando y va a ser más chiquito por aquí, y un vector 0 aquí. Cuando hacen esa resta, ¿hacia dónde apunta el vector aceleración, digamos, aceleración total? Dibujen en la pantalla, a ver si pueden ayudarme ahí a obtener. Tenemos un minuto, así que tienen 20 segundos para dibujar en pantalla una propuesta de aceleración para este caso. Ok, gracias Norman. ¿Alguien más? Ok. ¿Están de acuerdo los demás? Parece que sí. Hay silencio total ahí. Ok. Muy bien. Fíjate qué es lo que pasa acá. El vector que debemos encontrar ahí sale de la construcción de la resta de estos dos vectores, ¿ya? En el caso límite. ¿Ya? Entonces voy a compartir la pizarrita. ¿Ya? Voy a compartir la pizarrita y vamos a ver si me sale más o menos. Incluso no importa que sea un círculo. Entonces estamos acá. Vamos a decir, aquí, en ese punto de ahí, vamos a llamar punto A, y a este le vamos a llamar punto B. En este punto de acá, el A, no hay velocidad. Y en este punto de aquí, sí hay velocidad. Y es tangencial, apunta hacia allá. Si yo acerco este vector de acá, ¿ya? Manteniendo la dirección tangencial, lo acerco hacia el A, ¿ya? Entonces voy a tener aquí al ladito un vector, lo voy a dibujar con otro color para que... Ahí tengo otro vector. Entonces, este es el vector después y este es el vector antes. Pero siempre el vector antes va a ser 0. ¿Ya? Entonces, cuando yo haga esta resta, vector después menos vector antes dividido por delta t, ¿verdad? Que es la forma de construir la aceleración media en ese intervalo de tiempo muy chiquito, el vector antes siempre va a ser 0 en este caso. Así que la dirección de la aceleración instantánea va a ser la dirección tangencial. No sé si se entiende. ¿Ya? Cuando yo me muevo de aquí a acá un poquito, antes tengo velocidad 0 y inmediatamente después tengo una velocidad con magnitud mayor que 0. Cuando hago la resta de ese valor menos el 0, la dirección que me va a tender es esta. ¿Ya? Entonces, conclusión, por eso es el caso más complicado, lo dejamos para el final. Oh, perdón. Conclusión, aquí no hay aceleración, en ese punto no hay aceleración de tipo centrípeta, solamente hay de tipo tangencial, ¿ya? Que hace que el objeto se empiece a mover. En cambio acá
sería como lo dibujó, lo dibujaron ustedes. Aquí, en el caso de velocidad después, cuando esté por aquí sí, como va incrementando, tendríamos un vector de aceleración que va inclinado hacia la velocidad después, ¿ya? Pero aquí, en este punto inicial, solamente hay vector aceleración de manera de tipo tangencial. ¿Ok? Bueno, jóvenes, no quedó mucho tiempo para discutir esto, pero la próxima sesión vamos a regresar a estos casos, vamos a hacer algunos de estos ejercicios que están aquí, y luego ya vamos a retomar las ecuaciones. Vamos a ver de dónde salen y, digamos, cómo se formalizan. Pero lo importante ya lo vimos y ya pueden hacer la tarea perfectamente bien este fin de semana, digamos, para ir avanzando. ¿Ok? Así que sí, gracias por la pregunta. Sí, vamos a